Gracias, querida Lore. Sí, pon a grabar porque luego con la edad hay cosas que se olvidan, como grabar, por Uno ejemplo. agarra, además yo agarro monte y olvídate porque se me Por van eso te las cabras. interrumpí. Hiciste muy bien, muchas gracias. Y como casi no se me da el chisme. Bueno, yo estoy grabando, creo que ya. Bueno, pues vamos a arrancarnos, con nuestra cuarta sección. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Muchos saludos. Ya estamos Mi viendo. mamá luego tiene rollos con la No tecnología, te ¿eh? Entonces no preocupes, pero te... ya saludé, que es lo que me toca. Este, Seguramente también te saludó, pero muy está bien, mute o algo así. bien, muy bien, muy bien. Ya estamos viendo el keynote. Ya te estás con clásico, media, Exacto, renacer y lo moderno. exacto. Regresamos a nuestra línea de tiempo que acuérdense, no es nada académica, ni mucho menos, pero nos permite más o menos ubicarnos en el tiempo, ¿no? Entonces, ya nos aventamos los primeros tres temas, que es lo clásico en términos grosos, la Edad Media y el Renacimiento, que empezamos la sesión anterior. Y hoy me parece algo bien interesante porque el Renacimiento, acuérdense que pues es ese renacer obsesivo por lo clásico, ¿no? Acuérdense que lo clásico era pues cuasi perfecto, entonces en el Renacimiento pues se vuelven todavía más locos, ¿no? Porque además lo quieren perfeccionar más y lo quieren llevar pues a ese nivel de Leonardo da Vinci, ¿no? Acuérdense que pues el tipo era un obsesivo, matemático, observador, sabes que todo lo hacía a la perfección. Y pues superdotados como ellos, pues solamente unos cuantos. Entonces, si bien Miguel Ángel, si bien Donatello, si bien Leonardo, ¿no? Rafael, abrazaron el Renacimiento y llevaron lo clásico a un nivel extraordinario, lo perfeccionaron, pero la realidad es que pusieron como una vara muy alta para todos los demás, ¿no? Entonces los demás artistas se sentían literalmente agobiadísimos, pues porque la perfección de estos cuates simplemente era difícil de alcanzar. Entonces viene un contramovimiento, porque acuérdense, este es como un péndulo, ¿no? Que a veces se regresa a lo clásico y a veces se va a alejar de lo clásico precisamente como esto, oye, me estás ahorcando demasiado con lo clásico, necesito un poco de respiro. Entonces, precisamente viene este movimiento que es el barroco, ¿no? Que es el alejarse ahora de lo clásico, así como la Edad Media se había alejado de lo clásico, ¿no? Y en el Renacimiento habíamos regresado, en el barroco nos volvemos a alejar de la parte de lo clásico. ¿Por qué? Porque, insisto, en ese Renacimiento era demasiado matemático y ustedes que saben, es demasiado perfecto, ¿no? Acuérdense de las estatuas del David, ¿no? Era de un nivel o sea, impresionante, porque este cuate no nada más estamos hablando de proporciones estúpidamente correctas, sino también estamos hablando de materiales, acabados. Acuérdense que pulía la piedra de tal suerte que la piel humana pareciera de una textura y la tela pareciera de otra. O sea, a ese nivel de obsesión de estos cuates llegaba. Entonces, la realidad es que los demás artistas se sintieron súper agobiados con tanta perfección y dijeron, no, espérate, necesitamos un poco de renacimiento, pero ahora más libre, un poco más rebuscado, y nace el barroco, ¿no? Este es el renacimiento barroco, que es la segunda parte del renacimiento. Acuérdense que, perdón, del neoclásico. Acuérdense que estamos hablando de lo clásico, luego la medieval y luego el neoclásico, que se divide en tres: el Renacimiento, que es barroco, y luego vamos a regresar con el neoclásico. Entonces, aquí en el barroco nos topamos con cosas como estas, que francamente son extraordinarios. Esta es una de las obras que pues llaman poderosamente la atención porque estamos hablando de un nivel de perfección absoluta en muchos sentidos. Si bien no es la perfección geométrica que demostraban en el Renacimiento, pero aquí en el Barroco, por ejemplo, Velázquez se avienta una pieza que es extraordinaria por todo lo que implica. Primero que nada, va a retomar como mucho, acuérdense, todos los artistas no se sacan las obras de la manga. Acuérdense que siempre tiene un referente
a quién copiar, ¿no? Entonces, se fijan, aquí ya hay un manejo muy importante de la perspectiva cónica que ya había establecido Rafael. Acuérdense que Rafael fue el primero que logró meter estos planos, ¿no? Y la gente literalmente se volvió loca porque decían, no mames, o sea, tiene profundidad el cuadro. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en este caso, Velázquez, ¿no? Retoma ese tema de la profundidad, ¿no? Y utiliza la misma perspectiva cónica, pues para generar una obra que es extraordinaria. Vamos a analizarla a profundidad. Fíjense, aquí de entrada tiene que ver mucho con la iluminación. El barroco, si algo yo he aprendido del barroco es que lo define es la iluminación. Es una iluminación muy dramática, ¿no? Donde casi todo es oscuro, pero hay una parte que sobresale, ¿no? Cargado de luz. Por ejemplo, aquí en el cuadro de la infanta, de las meninas, bueno, ahorita analizamos por qué se llaman meninas, pero aquí vemos a la princesa, ¿no? Con una iluminación central. Esa la hacía sobresalir del resto del cuadro, que en términos generales tiende a ser muy oscuro, ¿no? Y ese es algo que hemos aprendido muy bien, porque acuérdense, ya en los retratos que hacemos al día de hoy, no damos mucho énfasis a la luz, ¿no? Entonces, mucho de lo que sucede hoy con estas iluminaciones muy bien cuidadas tiene que ver con el barroco, porque, insisto, tiene que ver con estas iluminaciones dramáticas que señalan algo y separan sobre todo de los fondos. Por ejemplo, aquí me estoy yendo a otra pieza, ¿no? Que, por cierto, ya se fijaron, es otra vez a esta Judith, que ya la conocíamos, decapitando los Vernes, que ya lo conocíamos, lo hemos visto en cantidad de veces. Acuérdense que esta es una de las historias que más nos gusta contar en el arte, ¿no? Pero fíjense cómo estamos hablando en el barroco de algo casi completamente oscuro y solamente como si hubiera un punto focal importante que se logra a través de la iluminación, es que se resalta, bueno, pues en este caso la acción, ¿no? Aquí vamos a ver otro cuadro, por cierto, otra vez Judith y su doncella, que en este caso es la misma Judith. Acuérdense que contamos las mismas historias una y otra vez, pero fíjense, en el barroco además se da muchísimo esta historia, ¿no? Otra vez tenemos el fondo muy oscuro, ¿no? Y en algo completamente muy bien pensado está la iluminación, que es lo que define, insisto, al movimiento barroco. La iluminación es fundamental para entender el barroco. Fíjense, este es otro cuadro de Judith, que por cierto, acuérdense que nos encanta contar la misma historia una y otra vez, nada más que lo hacemos de manera diferente, ¿no? También en el barroco, pero si se fijan en los tres escenarios, ¿no? En los tres casos, vamos a observar lo mismo, ¿no? Tenemos un ambiente muy oscuro, ¿no? Vienen muy probablemente de las sombras, ¿no? Y con un dramatismo muy particular con la luz, es que resaltan las figuras principales, ¿no? Eso es algo que nos va a regalar, insisto, el barroco, sobre todo, pues en más de un sentido a la fotografía, ¿no? Al día de hoy se toman muchas fotografías con esta énfasis en la luz, porque, insisto, hace que una cosa resalte sobre las otras, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, este es el juicio de París, precisamente. Ahí está otra vez la manzana, porque acuérdense que es uno de los temas también bien recurrentes, ¿no? Y que se da de la misma manera, ¿no? Con fondos bien oscuros, ¿no? Iluminaciones bien dramáticas. Y, por cierto, pues están retomando algo del tema clásico, porque eso no se pierde. Pero regresando aquí a las meninas de Velázquez, este cuadro es extraordinario porque, bueno, primero que nada, bueno, pues nos presenta el retrato de la infanta, ¿no? De la princesa, ¿no? Que es la hija del rey, ¿no? Y está en primer plano, como lo podemos ver, y está sumamente centrada. Sin embargo, aparece algo, un detalle muy especial. Esto es la primera vez que sucede en el arte, ¿no? Aparece el artista pintándose, ¿no? Este es Velázquez pintándose a sí mismo en un autorretrato, lo cual es fantástico. Aquí lo vamos a ver en la parte del lado izquierdo, ¿no? Él está pintando. Pero ahí no acaba la cosa, ¿no? Porque además imagínense, acuérdense que aquí no es que Velázquez se le ocurriera pintar este cuadro nada más de la noche a la mañana, porque, ay, güey, voy a pintar a las meninas con la infanta, ¿no? Porque se me hincharon las pelotas. No, al contrario, acuérdense que aquí, pues él trabajaba para un rey,
¿no? Y el rey era el que le pagaba todo, así como Leonardo tenía sus mecenas que le pagaba absolutamente todo. Bueno, pues Velázquez trabajaba para la corte del rey, ¿no? Y así como el rey tenía a su bufón, bueno, pues también tenía a su pintor, ¿no? Y este pintor, pues era el encargado muy importante de representar, pues, en la vida del rey, ¿no? Estos retratos que ya habíamos visto, ¿no? Que los reyes se mandaban pagar. Sin embargo, aquí Velázquez logra algo importante con el rey porque le hace ver que no todo tiene que ser una representación realista de las cosas, sino aquí lo que le dice es, mira, te voy a pintar un momento, un día a día de lo que sucede aquí en el palacio para que tú, siempre que veas este cuadro, lo puedas recordar. Esto se convierte en más de un sentido en un snapshot, ¿no? Es casi como un Instagram, ¿no? Es como tomar una foto del día a día, lo que sucedía en en el castillo, ¿no? Si bien antes, acuérdense, la gente posaba, ¿no? Para el cuadro, ¿no? Como la Mona Lisa y se quedaron ahí por mucho tiempo. Bueno, aquí lo que hace Velázquez es literal capturar un momento, ¿no? Un momento que además al parecer sucedía de manera recurrente ahí en el palacio, ¿no? Porque al parecer a la infanta, a la princesa, le encantaba ir con Velázquez a ver cómo pintaba, literalmente. Entonces, pues como iba la niña, pues iba todo su séquito, ¿no? De personas. Entonces, justo lo que estamos viendo aquí es eso, ¿no? Es un momentito en la vida diaria del rey, ¿sabes? Y eso es un poco lo que le vende Velázquez con esta idea, lo cual es sumamente innovador, porque insisto, antes el retrato era pues muy plano, ¿no? Y además pues no pintaban cosas pues del día a día. Pero por el otro lado sucede algo extraordinario con esta pieza y lo vamos a ver aquí arriba de la princesa, arriba de las meninas, las meninas son las ayudantas, ¿no? Son las que se encargaban de ayudar a la princesa. Vamos a ver que hay un pequeño cuadro acá arriba y si hacemos el zoom, es este. Y esto es algo extraordinario porque este pequeño cuadro no es otra cosa más que un espejo, ¿no? Y esto es interesantísimo porque lo que vemos en ese reflejo son precisamente el rey y la reina reflejados, lo cual esto vuela la cabeza porque imagínense que, insisto, nunca han visto esto, ¿no? Esta es la primera vez que sucede que el espectador rompe la cuarta pared y se mete directo al cuadro. ¿Qué es la cuarta pared? Bueno, pues en los medios de comunicación, sobre todo cuando hay un punto de vista, llámese una cámara, ¿no? Una cámara de cine, una cámara de foto, ¿no? Se generan los medios, pues cuatro paredes, evidentemente, como estamos aquí en el Zoom, donde están mis manos, si me alcanzan a ver, se genera pues los dos laterales, que es una pared, dos paredes, ¿no? Y luego hay un fondo, que sería la tercera pared, y la cuarta pared soy yo. La cuarta pared soy precisamente esto que detiene el arte de mí mismo, ¿no? Esta pieza que hace Velázquez rompe esa cuarta pared y de repente yo como espectador me convierto en parte de la obra. A ver si lo puedo explicar mejor. En realidad, lo que Velázquez está pintando es el punto de vista de los reyes, ¿sabes? Entonces, cuando los reyes lo veían, pues evidentemente es su punto de vista. Pero por el otro lado, nosotros somos también el punto de vista de esos reyes. Lo que nosotros vemos del cuadro es como si nosotros fuéramos los reyes. Y esto, insisto, es como lo que ahorita está sucediendo en la realidad virtual, ¿sabes? Que te pones algo y que hoy por hoy ya no eres un observador, sino eres parte del juego, ¿sabes? Eso es impresionante, insisto, y esto es lo que vuelve loco a todo el mundo con esta obra. Por eso es tan importante, porque tiene un discurso increíble. Ahorita vamos a hablar un poco de la técnica, pero lo primero que hace es eso, a nivel discursivo, romper con la cuarta pared y dejarnos a nosotros como parte importante de la obra, ¿no? Y esto es, insisto, va a ser el inicio de hoy, lo que conocemos con la realidad virtual, estas goles que nos ponemos y ya somos parte de la obra, bueno, pues, insisto, es algo que él utiliza. Pero acuérdense, Velázquez, pues trae
trae contextos atrás, ¿no? Contextos además muy importantes que evidentemente también se roba. Entonces, como siempre decimos aquí en este curso, pues matanga dijo la changa. Entonces, si vemos la misma infanta, ¿no? Pues tiene unas reminiscencias muy importantes del trabajo de Leonardo, ¿no? Y el mismo Rafael, que ya había puesto la perspectiva esta cónica, que habíamos dicho que hay un solo punto de fuga y todas las líneas van para allá, pues con las meninas hace exactamente lo mismo. Insisto, nadie descubre el hilo negro. Así sean las meninas de Velázquez, ¿saben? Tienen siempre un referente anterior y esa parte es importantísima entenderla, porque nuestra chamba como creativos es precisamente ver más y entre más veamos, entre más contexto tengamos, más herramientas vamos a tener para hacer mejor arte. Y esto es lo que sucede aquí con Velázquez, ¿no? Porque precisamente como él tenía ya pues tantos genios atrás de él, pues simplemente dice, oye, me encanta lo que hace Rafael, no, lo voy a hacer ahora, pero con este cuadro. Ahora, me encanta lo que hace Leonardo, pero ahora lo voy a hacer en pequeño con este pequeño retrato. Entonces, la idea es ir viendo cosas, ¿no? Y implementándolas en nuevos espacios. Entonces, por ejemplo, aquí es importantísimo esa perspectiva cónica de la que platicábamos, ¿no? Pues se ve reflejada en este espacio, ¿no? Si se fijan, aquí las paredes del lado derecho, ¿no? Van generando esta situación como de planos que nos permiten situarnos en una especie de cuarto que tiene una profundidad importante. Insisto, para ahorita a nosotros nos parece una estupidez esto, ¿no? Porque además, bueno, pues claro que sacamos nuestro celular y tomamos una foto y bingo, ahí tienes la perspectiva, ¿no? Pero acuérdense que en este entonces la gente simplemente no veía imágenes, no había ni medios de comunicación, había muy poco papel, ¿no? Si la gente ya podía acceder a libros y todo, pero pues de ninguna manera había ni espectaculares, ni pósters, ni mails, ni email, nada, ¿saben? O sea, literalmente esto era algo muy importante. Ahora, el barroco ya de lleno, que es justo lo que está sucediendo aquí con Velázquez, ¿no? Lo que sucede es que hace algo un poco más chueco, hermoso pero chueco. El nombre del barroco viene de esta perla se llama la perla barroca, ¿no? Así es un nombre de las perlas. Ustedes conocen las perlas normales que son perfectas, ¿no? Y son muy valuadas precisamente por la perfección de su redondez. Pero por el otro lado, ustedes saben que salen otras perlas de las mismas ostras que no tienen esa perfección, sobre todo de la redondez. Entonces salen estas perlas como raras, ¿no? Salen con unas formas muy raras, un poco grotescas, ¿no? Por llamarlas, ¿no? De ninguna manera son geométricas, sino al contrario, literalmente es, insisto, grotesco. Pero al mismo tiempo, pues es sumamente hermoso porque es el mismo material, ¿no? De la perla, ¿no? Es como este concha nácar, ¿no? Que es brillante, ¿no? Y muy bonito. Entonces, tiene la perla barroca, tiene una belleza muy particular. Y de ahí es que el barroco toma su nombre, precisamente, porque es una belleza muy peculiar, un poco alterada. Justo como lo estamos viendo en los retratos que estamos viendo, si el Renacimiento era perfecto, como esta perla toda redonda y perfecta, toda esférica. El barroco lo que empieza a hacer es algo nuevo, algo trastocado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este retrato que vemos aquí, ¿no? Pues haciendo unas muecas, ¿no? Entonces, ese es un poco el barroco, ¿no? No nada más es la iluminación, sino que también sus personajes empiezan a ser un poco más grotescos, ¿no? Empiezan a tener un protagonismo muy interesante. Entonces, por ejemplo, aquí es la comparación, ¿no? Esta es la misma historia, acuérdense, tenemos en la época medieval ahí a Judith decapitando a Holofernes, ¿no? Y por el otro lado, en el barroco es la misma historia, pero fíjense cómo es lo mismo, pero un poco twisted, ¿no? Un poco como, insisto, grotesco, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo que está sucediendo es que vienen un tipo de composiciones. Esto es medieval, ¿no? De Botticelli, pero fíjense, no es no, medieval, perdóname, esto es Renacimiento, este es Botticelli, ¿no? Es como muy perfectito, muy centradito y todo. Y en el barroco, vean la composición, es como una entrada al metro, ¿no? O sea, literalmente es un atasque, ¿no? Ahí vemos todas las personas ahí como queriendo entrar al cuadro y como que se van empujando unos a otros, ¿no? O sea, no es una composición
hermosa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si nos detenemos a verla, ¿no? La composición está bastante atascada, vemos ahí unos caballos empujando y luego vemos ahí, fíjense, en la parte derecha, ¿no? Ahí vemos unos camellos ahí medios emputados, ¿no? Y con unas caras ahí muy grotescas, ¿no? Y por el otro lado, pues vemos ahí estas antorchas ahí encendidas y la gente medio se empuja, pero todos están dentro de la composición, ¿sabes? Es una belleza un poco rara, ¿no? Es esa belleza barroca, ¿no? Es esa belleza un poco twisted. Si se fijan, no se quitan el clásico, ¿no? De por medio, vemos aquí el nacimiento de Cristo y no está en un pesebre, está en unas ruinas precisamente clásicas, pero fíjense cómo se interpreta lo clásico, ¿no? No es esta parte hermosa, no aspiracional, ¿no? De antes, sino más bien precisamente como unas ruinas, ¿no? Ya, y es como una decadencia. Entonces, fíjense, aquí hay algo bien interesante porque aquí como lo vamos a ver, por ejemplo, en este cuadro que acabamos de ver, que es la adoración de los Reyes Magos de Rubens en el barroco, precisamente vemos la iluminación, ¿no? Y vemos como Velázquez más o menos muy similar. Tenemos fondos muy oscuros, ¿no? Y las figuras que están en primer plano, ¿no? Tienen una iluminación muy peculiar, ¿no? Que además casi son hasta oníricas, ¿no? Brillan por sí mismas, ¿no? En este caso, pues la Virgen María, ¿no? Tiene como una luz propia, ¿no? Entonces, fíjense cómo en el barroco, acuérdense lo que les decía yo, los rostros se convierten en figuras grotescas, ¿no? Entonces, esta figura inclusive la anunciación, ¿no? Ese como angelito, pues ese angelito medio haciendo muecas, ¿no? Haciendo cosas súper raras. Ahí no sé si lo alcanzan a ver, está arriba está arribita del Rey Mago, ¿no? Ahora sí que entre Melchor y Baltasar, ¿no? Ahí está el angelito ese, insisto, son muecas, son figuras que no están posando de manera agraciada a la vista, sino en realidad, pues tiene como mucha expresión, ¿no? Entonces, el barroco es esto, ¿no? El barroco es una belleza muy peculiar, ¿no? Es una belleza que evoca cuestiones un poco como oníricas. Fíjate, los videojuegos, pues utilizan muchísimo. Esta es la estética de los videojuegos de ahorita, ¿no? Que está en términos generales utilizando. Si se fijan, es una composición muy barroca, ¿no? Esto que vemos acá no, son cosas como muy de ese tiempo, ¿no? Vemos esas iluminaciones oscuras, ¿no? Y que los primeros planos resaltan a través de la iluminación. Entonces es algo que hemos aprendido, sobre todo en temas de dramatismo, perdón, en temas de dramatismo, para contar una buena narración, un buen drama, ¿no? De manera visual, bueno, pues el barroco eran increíbles para hacerlo. Insisto, hay un regreso hacia lo clásico, pero es un regreso twisted, ¿no? No es este regreso hermosísimo ni aspiracional, ¿no? Y fíjense, otra vez están aquí estas figuras, ¿no? Que además, ojo, ya están en repetición. Vamos a ver figuras que se repiten una y otra vez a través de diferentes cuadros, y eso es importante porque acuérdense, eso genera carácter, ¿no? Genera como, ay, este personaje ya lo reconozco. Y acuérdense que en ese entonces, pues no había tantas imágenes, ¿no? Entonces, el hecho de ver a un mismo personaje en dos cuadros distintos, pues habla de una continuación narrativa, lo cual es súper importante, ¿no? Entonces vemos cómo se repiten estas figuras de una y otra vez. Y luego, ahí en el barroco aparece este retrato. Y este retrato es bien importante porque pues viene a romper evidentemente con todo lo que se había hecho con el mundo del retrato. Conocemos bien esta obra, ¿no? Es la joven de la perla, pero fíjense, en el barroco, fíjense cómo esa perla no está perfectamente bien dibujada, ¿no? Es más, está inclusive hasta flotando, es más, está como sugerida porque no se ve ni siquiera completa, ¿no? El arete de la mujer, pues francamente está más bien ahí como insinuado, ¿no? Ahí entre precisamente esa perla, se ven nada más los brillos, pero no, se ve inclusive hasta transparentoso el arete. Y es eso, ¿no? Porque, insisto, no es una perfección absoluta como en el Renacimiento, pero tiene que ver mucho con la expresividad. ¿No? Y esta parte es importante porque así como buscaban las muecas, ¿no? Lo que estamos viendo en estas muecas de acá,
¿no? Vean estas muecas, bueno, vean los gestos, ¿no? O sea, esto no es un gesto plácido, sino al contrario, ¿no? Tiene como estas sensaciones de que algo está sucediendo, está haciendo una mueca. Bueno, pues esta mujer precisamente nos regala una mueca muy interesante que tiene que ver como precisamente un snapshot, lo que les decía yo de Velázquez, ¿no? La joven de la perla es como si ella de repente, ¿no? El pintor le dijera, oye, voltea, y ella volteara así de manera natural y ahí le tomaba el retrato. Acuérdense que pues ahorita en la foto pues lo podemos hacer sin ningún pedo, ¿no? Pero pues en la pintura pues eso no sucedía, ¿no? Pues había que tener a la modelo ahí mucho tiempo, ¿no? Posando, ¿no? Para lograrlo. Entonces, aquí estamos hablando de una maestría importante, ¿no? Para precisamente capturar a una, digamos, un momento más que un retrato. Y esto es bien importante de ese retrato en lo particular. Si lo comparamos con lo que estaba sucediendo con otros artistas de la época, aquí justo lo vamos a ver aquí a la derecha, ¿no? Pues simplemente hay un abismo de diferencia, ¿no? El retrato de la derecha, pues es un poco plano, un poco viendo hacia el frente, ¿no? Como solían hacerse las cosas en ese entonces, y de repente pues llega la joven de la perla y pues viene a causar una revolución. Acuérdate que esto es importante, ¿no? Cuando un nuevo artista crea algo nuevo, pues los demás se vuelven locos, dicen, no mames, ¿no? Está increíble y vamos a copiarlo, vamos a hacer lo que está haciendo ese tipo de cosas, que empiezan a generar tendencias. Ya lo habíamos visto con Leonardo, ¿no? Que de repente hoy empezó a hacer estos retratos perfectos, entonces todo el mundo hacía los retratos perfectos. Bueno, pues este también se convierte en ese punto de referencia, ¿no? Que al día de hoy lo seguimos utilizando, ¿no? Otra vez en videojuegos, ¿no? Este es una especie de snapshot también que está hablando de un momento, no estamos hablando de la figura no está posando, sino al contrario, ¿no? Es como si agarráramos solamente un instante de lo que está sucediendo. Eso en publicidad, bueno, lo vemos muchísimo. Esta es una pose de la chica de la perla, es una pose además muy recurrente, ¿no? En este tema de la sensualidad y la elegancia, ¿no? Esta pose, pues la vemos repetida una y otra vez, ¿no? Repetida una y otra vez, porque insisto, eh, pues tiene que ver con esta naturalidad que Werner capta en esta pintura, ¿no? Este modelo, falta de posamiento, vamos a llamarlo de alguna manera, sino esta espontaneidad, ¿no? Es lo que precisamente hace que este retrato pues sea único, ¿no? Y hace que pues al día de hoy lo sigamos emulando, insisto, porque hacemos lo mismo, acuérdense, una y otra vez, nada más que cada vez lo hacemos mejor. Entonces, fíjense aquí este snapshot, ¿no? Esta modelo, pues es bastante similar, ¿no? Al de la chica de la perla, ¿no? En más de un sentido. Y es algo que además se utiliza hoy por hoy en Instagram y en redes sociales, ¿no? De manera muy recurrente, ¿no? Así como que la chica volteando como, ay, tómame la foto ahí, como que no me di cuenta, ¿no? Un poco, ¿no? Y eso es algo que viene de ahí. Y de ese mismo autor, fíjense, empieza a romper como los paradigmas, porque acuérdate, aquí ya hay un poco más de dinero, ¿no? Si bien no hay la libertad que va a haber después, pero aquí los artistas y empiezan a retratar otras cosas, ¿no? No nada más lo canónico, no nada más el retrato del rey, sino que de repente se dan cuenta de que, sobre todo en este barroco, ¿no? Que el momento es lo que importa, el snapshot es lo que importa, lo que está sucediendo es lo que importa. Entonces, fíjense cómo en este momento que estamos viendo en esta obra, ¿no? Lo que importa es la acción, no ella, no le está tomando un retrato a ella como la Mona Lisa, que es frontal y donde la vemos a ella con todas sus características, ¿no? Sino al contrario, acuérdense, en este momento el barroco es más bien como el momento, lo que está sucediendo. Entonces ella que está preparando este desayuno, ¿no? Es eso lo que se retrata. Entonces, fíjense, la maestría para el manejo de la luz, ¿no? Que tiene que ver no nada más en la pared, evidentemente, sino en ella, ¿no? Lo cual le genera un volumen importante. Acuérdense, la pone en primer plano, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, la luz lo que hace también es jugar con la vida en los panes. Ya habíamos hablado un poco
del tema de los bodegones, ¿no? Que era este momento de retratar la comida que tanto nos encanta, porque además, esto lo vi esta semana. Fíjense, el tema de los bodegones, qué bueno que me acordé. Los bodegones lo que hacían es retratar la opulencia. Hacer un bodegón, me voy a regresar tantito, ahorita regreso a esto, me voy a regresar tantito, porque esto justo lo vi esta semana y me quedé con ganas de decírselo, porque la semana anterior vimos bodegones. Entonces, el hecho de hacer un bodegón, lo que implicaba, gente, era hablar de mucho dinero, ¿no? Porque acuérdense, en ese entonces, pues la gente no era como que iba al súper, ¿no? Y se compraba, aquí está el bodegón. Precisamente, no es como que iba al súper y compraba ahí su frutita, ¿no? Y ya le tomaba una foto a su comida. No, aquí el hablar de comida de entrada implicaba riqueza, ¿sabes? O sea, no mames, güey, ¿a poco tienes uvas, cabrón? No mames, ¿no? Entonces, no, pero no nada más tienes uvas, güey, si no tienes manzanas y tienes naranjas, porque acuérdate, pues estás hablando de las épocas más complicadas, ¿no? Donde además, pues para traer la comida a un solo lugar, pues era súper difícil y sobre todo que estuviera fresca, pues era imposible. Entonces, por eso el bodegón se convierte en algo muy importante, porque era el reflejo de estatus, reflejo de mira lo que hay en mi mesa, que es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando tomamos las fotos. Claro que nos encanta la comida, pero también presumimos un poco el lugar, ¿no? Mira, estoy aquí, no sé, comiendo con Mónica Patiño, o vete a saber, entonces lo tomamos como foto pues al platillo precisamente para presumirlo. Y esa es un poco la función del bodegón, y eso me dio mucha risa, bueno, más bien, más que risa, me dio como mucha curiosidad haberlo aprendido esta semana y por eso los quise contar. Entonces, el presumir la comida, entonces, digo, ahorita hablar de un pan nos parece de lo más banal, ¿no? Rodo puede preparar 3 panes ahorita en la noche y mañana están listos y no pasa nada, ¿no? Pero acuérdense que preparar pan en 1600 pues, era un pedo, ¿no? Entonces, no nada más era un pedo, sino almacenarlo, guardarlo y además presumirlo, pues era muy importante. Entonces, bueno, fíjense, esta es un poco la evolución de la expresión, ¿no? En el arte. Entonces, fíjense, en el románico, que es la parte medieval, que es la primera, pues simplemente no hay expresión. No vemos ahí a la Virgen María con el Cristo y acuérdense, eran figuras muy geométricas, sobre todo para que todo el mundo las pudiera reproducir, ¿no? Y que se generara esta parte del character design, ¿no? Porque acuérdense, pues ahorita nosotros claramente vemos una mujer con un manto azul y sabemos que es la Virgen María, ¿no? Porque pues así nos enseñaron que esa era la Virgen María, pero pues en la época medieval, pues había que enseñarles. Entonces, acuérdate, aquí no hay tiempo como para la expresión. Luego, y un poco más adelante, pues ya empieza a haber un poco más de expresión. El segundo cuadro lo vemos, ¿no? Ya vemos a esa Virgen María un poquito ya con un niño Jesús un poquito más definido, ¿no? Y ya por lo menos ya los vemos que están interactuando, ¿no? No nada más el niño está ahí, arriba de la mamá, sino aquí ya por lo menos hay un poquito de abrazo, ¿no? En la tercera imagen, pues ya los vemos mucho más cercanos, ¿no? Ya hay un poco más de interacción, ¿no? Además de que la Virgen María está mucho mejor definida. Y en el barroco, fíjense cómo hay un tema de expresividad muy importante, ¿no? Aquí ya vemos inclusive una relación inclusive maternal, ¿no? Muy fraterna entre madre e hijo, ¿no? Entonces es un momento donde inclusive se están viendo a los ojos, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que sucede en el barroco, ¿no? Los artistas empiezan a explorar la expresividad y empiezan a ver cómo las cosas se ven. Y esto es justo lo que les decía yo del bodegón, ¿no? El bodegón es algo que venimos haciendo desde que el hombre es hombre, ¿no? Y pues nos encanta presumir un poco la comida, porque, insisto, por el tema del estatus social que antes implicaba comer, ¿no? Y esto es de lo clásico, ¿no? Y es lo que sucede en el barroco. Entonces, fíjense, aquí hay algo bien importante, porque el barroco lo que empieza a darle un realismo muy importante, ¿no? A las cosas. Esto a mí me llamó mucho la atención porque precisamente el bodegón barroco lo seguimos utilizando sobre todo mucho en la publicidad. Fíjense,
en la publicidad, esto es súper barroco, ¿no? No, yo que hice mucha publicidad, Lore también, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Esta parte es importante, pues claro, todos los fondos negros donde hay una iluminación muy clara, ¿no? Del producto, pues es muy barroco, ¿no? Hay una expresión aparte, ¿no? Importante. Entonces, este tipo de piezas, ¿no? Me da mucha risa decirlo, pero pues es completamente barroca. Y ojo, esta es creada por inteligencia artificial, esto ni siquiera eso algo tomado en fotografía, ¿no? Acuérdense que la inteligencia artificial lo que está haciendo es retomando lo que ya hemos hecho, ¿no? Para crear cosas nuevas. Se fijan aquí los textos tantos corrompidos, ¿no? Pero aquí está representando esta hamburguesa súper rica, ¿no? Que además podría ser Burger King o podría ser Chas o cualquiera de estas cadenas de hamburgueserías, ¿no? Pero con una estética muy barroca, ¿no? Entonces, fíjense, esta es un poco la perfección que se buscaba por ahí, ¿no? Aquí estamos hablando, insisto, de esta cuestión ostentosa, ¿no? Ostentosa, para empezar, de presumir lo que había en la mesa, ¿no? Es importante aquí, en lo particular, estamos hablando de dátiles, estamos hablando de higos, estamos hablando de panes, de pretzels por ahí, ¿no? Y fíjense, este es otro detalle muy curioso, las flores. ¿No? Las flores, la cantidad de flores que hay. Insisto, para nosotros nos parece de lo más normal, pues ir aquí con el florista, ¿no? Y te compras un ramo, ¿no? El que más te guste, ¿no? Y lleno de flores y demás. Pero acuérdate, pues en esta época, pues tener flores era un pedo, ¿no? Y tener un jardín con flores, pues era todavía más pedo. Entonces, si tú representabas muchas flores distintas en un solo cuadro, pues eso hablaba de abundancia, hablaba de empoderamiento. Es como mira estos jardines, ¿no? Acuérdense estos jardines muy barrocos, ¿no? Que son muy elaborados, ¿no? Que tienen unos jardineros importantísimos. Entonces, ¿no? Lo que habla es de que esta persona, ¿no? Tiene tanto poder económico que puede ir a su jardín a arrancar flores distintas y ponerlas en su mesa. Fíjate, esto es un poco lo que estaba diciendo esto, más allá de que nos guste o no nos guste la composición, acuérdate que el arte pues, se pagaba, ¿no? Entonces aquí alguien le decía, no, pues a mí sí me pones esas flores porque pues esas flores sí me salen caritas, ¿no? Entonces, bien interesante, ¿no? Como el arte pues se convierte también en este catalizador de estatus, ¿no? Recuerden que por ahí ya estaba la imprenta, ¿no? Y estaba con todo lo que da, ¿no? Y entonces, pues la gente tiene mucho más alcance a la información. Y eso hace que, bueno, pues si bien en el barroco, ¿no? Acuérdate, en este renacer a lo clásico, ¿no? La gente, sobre todo los artistas, decían, oye, queremos un poco más de expresión, ¿no? Pero un poquito más adelante, hacia 1700, ¿no? Viene otro renacer, otra vez hacia lo clásico. Es un renacer hacia lo clásico, ¿no? Y esto es bien importante porque esto es lo que le vamos a llamar como lo neoclásico, ¿no? Neo, acuérdense que se llama neo, nuevo, clásico, pues es lo clásico, es lo nuevo clásico. Entonces, este es otro movimiento de péndulo que se regresa de nuevo hacia lo clásico, ¿no? Después de que el barroco se aleja, ahora en el neoclásico regresamos. Entonces vamos así en nuestra línea de tiempo. Viene el clásico, todo apegado a Roma y Grecia, evidentemente. Luego nos alejamos en el movimiento de péndulo hacia la Edad Media. Luego en el Renacimiento regresamos, ¿no? Con lo clásico. Luego en el Barroco nos volvemos a alejar de lo clásico. Y luego en el Neoclásico nos regresamos a lo clásico, ¿de acuerdo? Entonces es otra vez de regreso hacia lo clásico, porque así somos los seres humanos, nos encanta hacer lo mismo una y otra vez. Y este es el neoclásico. Fíjense cómo se regresa particularmente a los mitos, a los héroes griegos, a los héroes romanos, a las deidades, a la mitología, a los dioses, ¿no? Y esta parte es bien importante porque además es una nueva manera de observarlo. Ahorita les va a caer el 20 en la época. Esto ya es 1700. Y aquí ya nos va a empezar a pegar de manera más personal porque aquí ya vamos a sentir el neoclásico mucho más cercano a nosotros, ¿no? Porque además hay un país que lo adopta el estilo neoclásico, que además es un país que es vecino a nosotros, y esta parte a mí me llama mucho la atención. Entonces, el neoclásico, ¿no? Una vez de que en el barroco,
los artistas se habían alejado de lo clásico y habían dicho, no, espérate, güey, está demasiado matemático este pedo, está demasiado perfecto, ¿no? Y se habían alejado hacia la expresividad y hacia lo grotesco que ahorita estábamos viendo, ¿no? De repente cuando termina eso, ¿no? Y empieza el 1700, pues los artistas dicen, no, pues vámonos de regreso, vamos de regreso hacia lo clásico y regresan, por ejemplo, a estas estéticas, ¿no? Fíjense, aquí estamos viendo, pues evidentemente una influencia hacia lo griego, hacia lo romano de manera muy poderosa, ¿no? Y por ejemplo, este es bien curioso, ¿no? Porque este es Leónidas en las Termópilas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿quién es coños es Leónidas, el de las Termópilas? Pues es este mismo Leónidas de las Termópilas, el de las 300, porque acuérdense, contamos las mismas historias una y otra vez, nada más que lo hacemos de manera diferente, con mejores técnicas. Este Leónidas es este mismo Leónidas. Pero fíjense, aquí en el neoclasicismo, que es 1800, 1700, 1800, fíjense un poco, pues lo falso que se ve el tema, ¿no? Es demasiado perfecto, es demasiado bien estructurado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, pues están en medio de una batalla, pero pues ellos como que se toman el tiempecito para posar, ¿no? O sea, como que no es una situación del snapshot que había pasado en el barroco, ¿no? Sino aquí en realidad, pues sí se está planteando una escena, pero pues todos están impecables, ¿no? Son figuras, cuerpos muy bien dotados, ¿no? Muy como el David de Miguel Ángel, ¿no? Quizá con esa estética, ¿no? Son cuerpos muy bien logrados, pero insisto, pues están como todos muy pisados, muy posados, están muy, francamente, muy artificiales. Y esto es lo que sucede con el neoclásico. A mí en lo particular es una estética que yo no tolero. La verdad es que me parece horrorosa. No, pero esa es una opinión muy personal. Pero precisamente el neoclásico yo lo detesto por eso, porque me parece muy falso. Pero insisto, me parece curiosamente familiar porque particularmente es el estilo que adopta Estados Unidos en prácticamente todo lo que es Estados Unidos, y esta parte es bien importante, porque acuérdense que Estados Unidos está naciendo como nación en estas épocas, ¿no? Hacia finales de 1700, ¿no? Hacia principios de 1800 es que se da la independencia, pues acuérdense, en 1700 pues es la Revolución Francesa, que ahorita vamos a platicar, y la Revolución Francesa detona una serie de revoluciones por todo el mundo, incluyendo la de Estados Unidos, y eso hace que haya el nacimiento de una nación poderosísima, ¿no? Que además adopta toda esta estética, sobre todo para todos sus retratos. Acuérdense, George Washington y todo eso tienen esta estética muy neoclásica. Entonces, es algo que vamos a estar viendo de manera recurrente, ¿no? Insisto, aquí todo es muy perfecto, todo muy bien elaboradito, ¿no? Y algo sucede aquí en el neoclásico que es bien importante, porque si bien regresan a la estética de lo clásico, porque pues ese es parte del encanto, por eso se llama neoclásico, pero por el otro lado se ponen creativos, porque acuérdate, siempre que se roba uno algo en el arte, hay que ponerle su propio saborcito, ¿no? Ya lo habíamos dicho en la analogía con las recetas, ¿no? Oye, me gustó esa receta, me la voy a robar, pero le voy a poner mi propio sal y pimienta para hacerlo mejor. ¿Y cuál es la sal y pimienta que le ponen los artistas al neoclásico? Que empiezan a contar historias que nadie había contado y que se generaban entre los espacios de las historias. ¿A qué me refiero con esto? Pues muchas veces habíamos visto, por ejemplo, el juicio de París, ¿no? En el arte. O se habían visto representado el tema de la guerra de Troya, pero no habíamos visto qué es lo que pasaba en el in-between. No habíamos visto qué es lo que pasaba en medio. Y esta parte es increíble porque al día de hoy lo hacemos muy seguido, ¿no? Hoy por hoy Star Wars, pues es algo que está haciendo continuamente, ¿no? No nada más sacó las ediciones de las primeras películas que vimos cuando éramos chicos, ¿no? Sino de repente, pues a la gente le gustó esta historia, ¿por qué no contamos qué pasó antes? Le gustó esta historia, pues ¿por qué no pasamos qué pasó después?
le sigue contando, ¿por qué no pasamos? ¿Qué pasó en el Inter, no? Y esto es algo que sucede aquí en el neoclásico, ¿no? Porque empiezan a contar esas historias en el Inter, ¿no? De las cosas, y eso a mí me vuela la cabeza, ¿no? Porque el neoclásico es muy cotorro en ese sentido, porque se ponen muy creativos, sobre todo con narrativas visuales que no se habían dado antes. Entonces, por ejemplo, insisto, como en Star Wars, ¿no? Nos cuentan como esta película a mí me voló la cabeza porque era, no mames, que esto pasó antes de Star Wars, ¿sabes? De la película original de Una Nueva Esperanza, ¡wow! ¿Sabes? Pues eso mismo pasa en el neoclásico. Y eso mismo pasa justo al día de hoy con las inteligencias artificiales. A mí estas cosas me están volando mucho la cabeza porque precisamente nos están ayudando a imaginarnos historias, ¿no? Que no se habían terminado de contar. Por ejemplo, esto que están viendo aquí, este es, ¿qué hubiera pasado en la película de Titanic si Jack bueno, no me acuerdo del nombre de ella, Kate Winslet, no se hubieran ahogado, ¿no? Si hubieran terminado. Rose. Rose, gracias. Rose, Rose. muchas gracias, muchas gracias. Rose y Jack, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran muerto, ¿no? Entonces ahí si al contrario hubieran sido rescatados. Entonces, fíjate, con la inteligencia artificial estamos contando esa historia, ¿no? Por ejemplo, esta también es inteligencia artificial, esto no existe, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, ¿no? Si aquí nuestro amigo el gladiador, en vez de haber muerto en la película, sí se hubiera encontrado con su familia, ¿sabes? Eso es el neoclásico. A mí me vuela la cabeza. Esta foto a mí me dio mucha risa porque estos son los personajes de Star Wars. Aquí vemos a Anakin Skywalker, ¿no? Y a la princesa Amidala. Y atrás vemos al hijo, a Luke Skywalker, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubieran tenido esta foto familiar juntos? Esto es lo que sucede en el Pero neoclásico. además, checaste en la foto anterior que tiene, que el hijo tiene como un look ahí a Mark Hamill. Sí, totalmente. Sí, ¿Te parece ¿ah? Sí, totalmente. Y ese es un poco el tema, ¿no? Como contar esas historias, ¿no? El what if, ¿qué pasaría si contamos esto? Y esto a mí me vuela la cabeza en el neoclásico, porque insisto, no hay cine en el neoclásico, pues no se ha inventado el cine, no se ha inventado la tele, no se ha inventado el iPad, ¿no? Entonces lo que tienen es arte. Entonces están pintando cuadros. Entonces, ay, no mames, güey, ¿qué pasó entre el juicio de París que entregó la manzana a Venus y la guerra de Troya, cabrón? Entonces se ponen a imaginar todo lo que sucede y se ponen a contar esas historias y es una locura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está bien interesante esto, ¿no? Porque este es como un poco el chisme, ¿no? Aquí, inclusive, vean el nombre de la obra, ¿no? Venus conoce a Helena para que se vaya con Paris. O sea, literalmente te está contando la escena, ¿no? Aquí está llegando Paris, ¿no? Al juicio, ¿no? Y apenas le van a contar todo el pedo, ¿no? Entonces ya no estamos imaginando cosas que no habíamos visto dentro de las historias que nos encantan, ¿sabes? Y eso a mí me vuela mucho a la cabeza del neoclásico. Fíjense, esta parte es increíble. Por cierto, es el mismo Paris, ¿no? Que es el que detona la guerra de Troya. Acuérdense, Paris es ahorita lo vamos a ver, acá lo vemos, ¿no? Es este guapito, ¿no? Es Orlando Bloom en la película de Troya, ¿no? Que es el que se enamora de Helena, porque los dioses le habían dicho que si él, perdón, Venus le había dicho que si ella ganaba, ¿no? En el juicio de París, la manzana de la discordia, entonces París iba a poder tener a Helena de Troya, la que cantó toda la guerra. Entonces, ese es este París, y aquí lo vemos, ¿no? Sentado, humillado. Estos dos son Héctor es Eric Bana, el del primer plano, y Paris es el de segundo plano, que es Orlando Bloom, ¿no? Que están ahí, y estos son estos dos personajes en este cuadro. Es Héctor, que está regañando a Paris, le dice, a ver, cabrón, ya armaste todo este desmadre, ¿no? Por tu calentura con Elena. Ahora vas, cabrón, y te rompes la madre allá afuera porque ahí están llegando a las puertas de Troya con su caballo, ¿sabes? Es ese momento, y eso es a mí, insisto, lo que me voló la cabeza del neoclásico, porque literalmente los artistas se ponen creativos a contarnos esas pequeñas historias que no se habían contado antes en el arte. Y eso me parece súper simpático porque, insisto, pues las historias nos encantan
nos parecen muy importantes al grado pues que las representamos, ¿no? Y contamos, insisto, las cosas que quedan ahí pendientes, ¿no? Esto, insisto, es la base de la película Troya, si la vieron con Brad Pitt, ¿no? Pues es, insisto, es la misma historia que hemos contado en el arte durante todo el tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con estos personajes que se repiten una y otra vez. Entonces, esta escena, este cuadro, esta escena es exactamente esta escena en la película, exactamente la misma escena. Entonces es muy curioso porque aquí Orlando Bloom, que es Paris, ¿no? Ya está echando para atrás porque dice, no, no, pues a mí sí me da miedo la guerra. Y el otro güey le dice, no, pues no seas maricón, cabrón. Ya armaste todo este desmadrito por tu vieja, ahora vas y te rompes la madre. Entonces justo este regaño que se da aquí es justo ese cuadro. Entonces fíjense cómo es bien interesante porque el neoclásico nos empieza a contar esos pequeños pedacitos de historia que se habían quedado por ahí perdidas, ¿no? Entonces, justo por eso es que hoy por hoy hacemos, pues, estas recopilaciones, porque acuérdense, nos encanta contar las mismas historias una y otra vez, pero lo hacemos con mejores técnicas. Entonces, regresando a la estética del neoclásico, es esta, justo, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos viendo mm, estas figuras que remiten mucho a la mitología griega, ¿no? Entonces estas carrozas, ¿no? Que te llevan a cuestiones oníricos, como cuestiones de la mitología, ¿no? Como muy poderosos, ¿no? Y fíjense, aquí es lo que les decía yo. Aquí es donde la estética de Estados Unidos cobra pues un valor muy importante y ahí es donde nos cae mucho el 20. Porque acuérdense que 1700, ¿no? Hacia finales de 1700 es el periodo de las grandes revoluciones, particularmente pues la Revolución Francesa que viene a cambiar todos. Si no han visto Napoleón, tienen que ir a verla, sobre todo ahorita que debe estar en el cine, ¿no? Y que ahorita que no hay gente, corran a verla, por favor, porque además de que está muy buena la peli, les va a hacer mucho sentido este tema que les digo del neoclásico, porque la película yo cuando la vi me voló la cabeza, sobre todo la dirección de arte, precisamente yo estaba yo embobado viendo los fondos, ¿no? Todo, porque además reconstruyen perfecto el tema del neoclásico, ¿no? Todo el tema de la pintura, todo el tema de la arquitectura se ve pero perfecto en la película. Entonces, si tienen una oportunidad, vayan a ver Napoleón de Ridley Scott. Porque, bueno, pues además habla mucho de cómo el arte se expande. Acuérdense que como Roma así se expandió a través de la guerra, ¿no? Pues justo la Revolución Francesa hace un efecto muy similar, ¿no? Porque acuérdense que después de la época medieval, que había como tantos desmadres entre todos los países, ¿no? Empieza a haber como un aumento importante en las guerras, sobre todo en imperios, ¿no? Los imperios empiezan a hacerse muy importantes, que si el imperio austrohúngaro, que si no sé qué, que si otro imperio. De repente, pues los franceses dicen, no, pues yo también voy a ser emperador, ¿no? Y entonces el mismo Napoleón empieza a crecer de manera importantísimo, ¿no? Tras la Revolución Francesa, ¿no? Y además, bueno, pues él lleva pues mucho de esta estética, ¿no? Que es neoclásica, que es este regreso a lo clásico, pues por toda Europa, ¿no? Y no nada más ahí en Europa, sino también otros movimientos que empiezan a copiar a la Revolución Francesa, pues empiezan a copiar inclusive también la estética. Entonces, Estados Unidos particularmente se roba mucho la estética, ¿no? Del neoclásico, ¿no? Porque además, pues es la época, insisto, en que se está creando el país. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, de la Revolución Francesa a la Dama Libertad, ¿no? Que es esta figura que, por cierto, inspira, ¿no? La Estatua de la Libertad, ¿no? Fíjense, acuérdate que hacemos lo mismo una y otra vez, nada más que lo hacemos con diferentes técnicas, ¿no? En este caso, pues uno es una pintura y el otro caso es una escultura, que además, acuérdate que le regalan los franceses, ¿no? En esta expansión de conocimiento, se le regalan a Estados Unidos, entonces no es casual que Estados Unidos pues tenga toda esta estética neoclásica, sino al contrario, pues es hereditaria, ¿no? Pues prácticamente se la dan. Entonces, fíjense, aquí la Estatua de la Libertad pues es un reflejo, es un matanga, dijo la changa, pues de esa estética neoclásica, pero no nada más se queda ahí la cosa, acuérdense, todo Estados Unidos tiene esa estética y a mí me vuela mucho la cabeza esto. Acuérdense, ya lo habíamos visto en la arquitectura, ¿no?
tanto Grecia como Roma, ¿no? Hay como unas similitudes importantes que después lo vamos a ver en Estados Unidos, ¿no? Aquí justo la Casa Blanca, pues tiene o sea, que dices, claro, no mames, pues es que ahí está, es evidente, ¿no? Esas columnas, pues es un regreso a lo clásico, es neoclásico, la misma arquitectura de, ¿cómo se llama? De la Casa Blanca, pues es este regreso a lo clásico, ¿no? Es prácticamente, pues, un Partenón romano o griego, ¿no? Entonces, pero fíjense, no nada más se queda ahí, bueno, pues el mismo Capitolio, ¿no? Esta escena es preciosa porque además, bueno, pues te permite ver, pues la cúpula romana que ya habíamos visto, más esta parte de las columnas griegas y demás, todo envuelto, pues además en el edificio más importante de Estados Unidos. Entonces, fíjense, esto es bien importante porque el neoclasicismo va a ser como el regreso hacia lo clásico, ¿no? Pero además Estados Unidos lo va a abrazar en todo, ¿no? Acuérdense, los retratos ¿cómo se llama? Pues de sus presidentes, ¿no? Son como muy de esta estética que estamos hablando. Entonces, por eso todo Estados Unidos es muy neoclásico y esta parte es bien interesante. Y bueno, finalmente, ya para cerrar, esta sesión, porque ya nos viene el siglo XIX, ¿no? Vamos a entrar al tema del romanticismo y al romance, pero eso lo voy a dejar ya para la siguiente sesión. Hoy nada más me quería aventar rápido, pensé que íbamos a estar pocos, entonces hice la sesión un poco más corta, aunque igual nos aventamos la hora completa, pero justo lo que quería yo tratar con ustedes era eso, ¿no? Dos movimientos importantes que se dan posteriores al Renacimiento, ¿no? Porque además el Renacimiento pues, es la locura, ¿no? Acuérdense, estos grandes titanes del arte, ¿no? Que regresan a lo clásico y no nada más regresan a ello, sino que lo perfeccionan y lo llevan a un nivel extraordinario, ¿no? Como Leonardo, como Miguel Ángel, pero lo ponen tan complicado para los demás que el resto de los artistas dicen, no, espérate, o sea, sí está chido tu desmadre, pero necesitamos un poco más de expresividad, cabrón, porque nos metiste así en algo muy controlado y no podemos expresarnos. Entonces, ellos se van hacia el barroco, particularmente hacia 1600, ¿no? Esa es como la época del barroco, muy importante. Pero luego, hacia 1700, ¿no? Después de tanta libertad y después de tanta expresividad, los artistas dicen, no, sí está toda madre lo del barroco, pero vámonos de regreso y ahora nos regresamos al tema de lo clásico, ¿no? Entonces regresan al neoclásico, ¿no? De nueva cuenta. Entonces es esto que se genera en un momento histórico muy importante, que es la Revolución Francesa, que acuérdense, sobre todo por la expansión de Napoleón, hace que este arte, particularmente que se da en Europa, pues tenga esta expansión tan fuerte y pues que llegue particularmente a Estados Unidos. Y eso pues va a ayudar muchísimo, sobre todo porque el siglo XIX va a ser un siglo donde Estados Unidos ya cobra una relevancia a nivel geopolítica, ¿no? Para 1700, claro, es importante, sobre todo, pero no deja de ser una colonia inglesa. Acuérdense, ahí todavía no tiene el tema de la independencia. Justo hacia 1800 y tras la revolución industrial es que Estados Unidos ya empieza a ser un factor importante a nivel mundial y bueno, pues el siglo XX completamente va a pertenecer a Estados Unidos, pero en este entonces, antes de que esto suceda, pues es Francia, ¿no? La que impone la estética, ¿no? Acuérdense, inclusive la misma ciudad de París, pues tiene que ver con un reflejo de estas historias, ¿no? De regresar una y otra vez hacia lo mismo. Y París, ¿no? Siendo la cuna del imperio francés, ¿no? Que había hecho Napoleón, pues hace una concentración importante del arte, ¿no? Entonces, ahí vive el emperador Napoleón y todo, entonces los grandes artistas se mudan por allá y entonces se genera un movimiento muy importante que, insisto, explota y tiene unas salpicadas brutales en todo el mundo, particularmente hacia Estados Unidos, que por eso pues, nos va a tocar aquí, ¿no? En México hay mucho de tema neoclásico también, ¿no? Es un poco, pues, insisto, de este tema acartonado, como muy perfecto, ¿no? La verdad, un poco ridículo, diría yo,
Ya después lo podrán analizar, sobre todo en los periodos de, pues acuérdense, 1800, 1700, ¿no? Estos los emperadores, todavía aquí está, tenemos a Iturbide y tenemos varios retratos así como muy neoclásicos que son medios mamones, ¿no? Con esta estética media pedorra, pero bueno, esos son los momentos del neoclásico. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Pues, pues bien, oye, muy cuando hablabas del barroco, Sí, de la palabra creo que es la teatralidad, ¿no? Que hacen, parece que están actuando, ¿no? Como que y en teatro manejan mucho eso de la cuarta pared, sí. cuando ya se está integrando al público ahí, a lo que se está representando. Entonces sí es como que muy significativo todo ese periodo, nos gusta o no nos guste, ¿eh? Porque a mí tampoco me gusta mucho. Fíjate, lo De que estás gusto. haciendo es muy interesante porque sí, justo es como una representación teatral, ¿no? Estas expresiones en el barroco, ¿no? Como muy, ¿sabes? Muy gesticulares, ¿no? Pues, muy de expresión, ¿no? Justo lo que acabas de decir, ¿no? Y eso es algo, pues que jamás no se había dado, porque además en el periodo anterior, insisto, era pues todo muy perfecto, ¿no? Entonces, acuérdate que en el Renacimiento, pues imagínate Leonardo, ¿no? Entonces pues cuál expresividad, la Mona Lisa es perfecta, ¿no? Pero no se le mueve ni un pelo, ¿no? En cambio acá en el barroco, pues había que extenderlo y llevarse al otro extremo y decir, híjole, estamos demasiado apretados aquí con tanta perfección, entonces necesitamos respirar y como dices, pues se vuelven un poco locos, ¿no? Y lo hacen demasiado teatral, demasiado exagerado quizá, ¿no? Sí, y parece que le está diciendo algo, ¿no? Allí Sí, sí. pues ya me está integrando a mí a lo que está pasando ahí y los otros no, los otros nada más están ahí. Eres un espectador, ¿estás de acuerdo? Y en cambio acá ya eres parte de la obra. Ya eres parte de la. Oye, y no sé si han visto la película esa de la joven de la perla, No lo he que es visto, pero toda. creo que sí ha sido muy famosa, ¿no? Sí, hay un libro también precioso. Sí, hay un libro. Me encantó. Me encantó el libro. Y la película toda la película hecha con esas luces que maneja Vermeer. Toda la película se ve así, se las recomiendo. Está muy, muy. Está muy bonita esa película, sí. Yo la vi hace muchísimo, pero sí está muy bonita. Porque precisamente por el tema del arte, o sea, vas a ver eso, Claro, te has te va a metido. meter dentro de su mundo. Claro. Qué belleza tan sencilla, ¿no? De esa chica. ¿No? No Y tiene sobre ninguna. todo, lo que es importante es justo, bueno, pues al final del día es un retrato, ¿no? Sin duda, pero no es un retrato igual. O sea, si antes ya se hacían retratos, este es un retrato diferente. Y ahí es donde creo que radica la importancia del arte, ¿no? Es como alguien retoma algo que, insisto, porque nadie, ya lo vimos, ni el mismo Leonardo es completamente original, ¿no? Sino que alguien retoma algo, pero le da ese twist que lo hace completamente distinto a los demás, ¿no? Justo este retrato de la Dama de la Perla. Lo que vemos es, claro, es un retrato, ¿no? Ya habíamos visto muchos retratos, este tema de la iluminación, pero este momento de captarla en justo en esa peculiaridad momentánea, por llamarlo de alguna manera, pues hace que sea algo completamente innovador, ¿no? Y que todos los demás artistas digan, no mames lo que está pasando aquí, yo también quiero empezar a hacer algo así. Y eso es justo lo que hace que, pues, avancemos como humanidad. Si se fijan, lo que hemos estado viendo más allá de la historia del arte es la historia de la humanidad y cómo hemos avanzado como seres humanos, porque pues así aprendemos, ¿no? Si uno ve una cosa, ¿no? Y dice, claro, esto me interesa, esto lo puedo hacer yo y esto lo puedo hacer mejor. Bueno, pues primero lo vemos, ¿no? Lo repetimos y una vez que lo repetimos, lo dominamos y ya después empezamos a
a experimentar, ¿no? Ya después de que tenemos ese dominio. Y esa es un poco como la historia de la humanidad, ¿no? O sea, alguien ve otra cultura, está chido eso, me lo voy a implementar, ¿sabes? Y es algo que además se da de manera recurrente, ¿no? Ujú. Sí, muy bien, Súper, gracias. Muy bien. súper, Quique. ¿Algún comentario más? No, ¿Vamos bien? No, vamos muchas bien. gracias. Fantástico. Bueno, pues qué gusto saludarles. Les mando un fuertísimo abrazo, ¿no? Ahora sí que es nuestra última sesión del año, el chiste Sí, bien. Nos vemos el año que entra, ¿no? nos vemos el año que entra. Les mando un fuerte abrazo y que sea un 2024 muy, 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 muy placentero para todos, lleno de éxitos y lleno de muchas satisfacciones. Les deseo un gran 2024. Muchísimas felicidades. Felici- Felicidades a todos. Felicidades, felicidades a todos. Que nos vea Se la muy bien y pasen Gracias. nos vemos la semana que bonito. entra, Feliz ¿de año acuerdo? nuevo. Feliz año Vemos. nuevo. Bye Bye. bye. Hasta pronto, gente bonita. Bye. Chao. Gracias. Bye bye.